Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. De la asignatura Genética y Deporte, estoy actualmente en el tercer cuatrimestre, quien imparte el catedrático el doctor Javier Rojas Figueroa, una servidora, Silvia Amada Sánchez Tosca. A continuación, vamos a estar platicando del presente artículo de lo que es la muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. El presente artículo se encuentra en la Revista Cubana de Medicina del Deporte y la Cultura Física. La revisión bibliográfica se comprendió desde enero del 2019 hasta marzo del 2019. Este artículo científico se dispone en la revista digital a través de buscadores de información. Este artículo menciona 4 factores relacionados a estas catástrofes. Primero es saber el concepto de la muerte súbita cardíaca y por qué se relaciona en actividad física y el deporte estos sucesos. Y los factores que involucran a los atletas y las edades que se ocasionan. Y por otra parte, saber qué pasa cuando un atleta pues presenta un paro cardíaco. Bueno, como bien sabemos, la muerte súbita cardíaca es algo muy difícil en el deporte, en el cual provoca eh, un colapso paro cardíaco súbito secundario ocasionado en una arritmia cardíaca. Este puede ser en personas que sufren la enfermedad o en personas sanas. Todo esto se presenta por latidos pues anormales. Esto puede ser antes o después del suceso. Pero, ¿por qué se presenta en el deporte? En contexto, en el deporte se presenta esta catástrofe durante la práctica deportiva y también puede ser después o finalizando hasta 24 horas después de haber realizado ejercicio. En este artículo nos lleva a una de las vertientes importantes de considerar por qué surge esta cuestión. Nos mencionan diferentes apartados, dentro de ellos está la parte epidemiológica, en la cual nos dice que la real incidencia de la muerte súbita en el deporte se está generando una gran controversia en el mundo, en el cual no solamente en 30 países, ahora ya hay un poquito más de países involucrados, en el cual han hecho estos estudios, en el que se han determinado diversos factores, como son la parte del género, raza, etnias, deporte y el estudio de desencadenado de estas situaciones. Como bien sabemos, es algo difícil de platicar, pero pues para ello se aborda este artículo para que nosotros hagamos de manera consciente un análisis en nuestros deportistas de que son seres humanos. Bueno, aquí en esta parte del artículo menciona que se hicieron diversas cuestiones para prevenir, pero también se encontró que en Europa y en Estados Unidos se encontraron más muertes y se reportó en el 2014 más incidencias de muerte súbita en un lapso tanto de 10 años en atletas universitarios. Por otra parte, es algo importante que hizo Italia, en el cual marcó esa pauta en el estudio, no solamente hacer el análisis del por qué mueren, sino a buscar la forma de ayudar a los deportistas pues a prevenir estas situaciones, en el cual hizo un rastrillaje y programas dirigidos a cribados, en el cual hacían programas específicos para prevenir las situaciones de cardiópatas de los atletas. Bueno, también en esta cuestión nos mencionan que no solamente son atletas jóvenes, sino son personas ya, la mayor incidencia son en atletas mayores de 35 años, quienes ya son. Por otra parte, la parte de fisiopatología demuestra que un 90% de la muerte súbita es relacionada con alguna cuestión de anomalía cardíaca o algo silencioso que pues
tiene el deportista. Y que el ejercicio no solamente es un trabajo de así por entrar a entrenar, ¿no? El ejercicio físico pues se deriva ya sea en resistencia, fuerza, velocidad. En cualquier actividad que el deportista o la persona interactúa, va a sufrir cambios hemodinámicos en el corazón. Quiere decir de que estamos conscientes que hasta con el simple gesto de caminar sube nuestra frecuencia cardíaca. En este artículo se hizo una demostración de que el ejercicio estático y el ejercicio dinámico son de mayores factores para desencadenar estas situaciones, pero se hace un paréntesis en la parte del ejercicio estático en el cual produce una intensa contracción muscular en las arterias y esto hace que se incremente la presión cardíaca, que por lo tanto en la parte del ejercicio dinámico solo se genera una sobrecarga en el volumen. ¿Qué nos quiere decir con todo esto este estudio? Que el ejercicio físico es uno de los principales factores que desencadenan los principales desenlaces de un paro cardiorrespiratorio e incluso una muerte súbita cardíaca. Por otra parte, nos menciona sobre el paro cardíaco. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón repentinamente deja de latir. Cuando esto sucede, el suministro de sangre y el cerebro del resto del cuerpo también se detiene. Si nosotros no tratamos a tiempo esta situación, ocurre la catástrofe pues, de muerte del deportista. Pero, ¿qué desencadena el PCR en el deporte o cómo se desencadena? Pues, como bien sabemos, el ejercicio intenso es uno de los principales factores que ocasionan estas cuestiones. También se produce cuando hay una deshidratación, hipertermia, un desbalance en los electrolitos y esto hace que pues ocurra esta situación de PCR. También hace que se facilite al hacer el ejercicio intenso, al haber una deshidratación, se produce una aparición de taticardia ventricular y fibrilación ventricular. Pero la afección en qué personas o en qué poblaciones se maneja que la mayor población que presenta estas situaciones son mayores de 35 años, en el cual manejan dos hipótesis en este artículo, en el cuales implican las cuestiones de las arritmias ventriculares y los desencadenamientos del PCR. Estos dos factores son la presencia de un estenosis coronaria fija, que esto se desencadena durante el ejercicio en el cual se incrementa la demanda del oxígeno en el miocardio, que por lo tanto en la ruptura aguda de la placa se genera por el incremento de la fuerza del sillamiento sobre una placa vulnerable durante el ejercicio. Todo esto es en cuestión de reempezar a realizar una simple acción física, puede ser caminar, correr, hacer hasta una simple sentadilla. Ahí podemos notar de que hay un incremento y pues también va a depender de la persona. Pero hay una paradoja en esta parte y del ejercicio. Esto es por el incremento del riesgo relativo a las muertes súbitas cardíacas. Pero ¿cómo se puede prevenir todo esto? Pues guiándonos con especialistas quienes nos van a trabajar un programa específico y planificado, dosificado y moderado a nuestras capacidades, con la finalidad pues de evitar estas situaciones que se han estado suscitando en el mundo. Pero al hacer actividad física y deporte, estamos llevando un seguimiento igual. Pues en la parte física, pues es el hecho de hacer actividad en el cual generas un aporte para reducir la tasa de mortalidad, pero no solamente va a ser en actividad física y el deporte, sino el saber que el corazón es importante, pues estarlo ayudando, nutrirlo para, pues, para prevenir todas estas cuestiones.
Actualmente, la muerte súbita de un deportista se genera pues por un impacto demoledor, podremos así decirlo, porque pues si estamos haciendo la mención de personas mayores de 35 años, ya son personas que solamente hacen actividad física como de forma recreativa y pues no tienen esa pauta de saber de que pues le están haciendo un daño a su cuerpo. También en términos profesionales, debemos de orientar a las personas a que acudan con especialistas y que se hagan pruebas apropiadas, pues para prevenir todas estas situaciones. En el presente artículo habla sobre el deporte y los eventos catastróficos, que hay de un 70 a un 80% de jóvenes que están pues siendo afectados, ¿no? Dentro de la población que se ha estado mencionando es la parte de recreación. En un segundo lugar podemos ver personas que trabajan actividad física, pues con personas que les llevan un seguimiento. Y por último, vemos las catástrofes en los deportistas. Pero, ¿qué origina todo esto? Hay tres causas. Las primeras son la edad en la cual se empieza a hacer la actividad, las enfermedades que conllevan a ello y también la forma en la cual las personas realizan la actividad. Ya sabemos que hay mucha gente que solamente llega a gimnasios y no acude con profesionales. Otro también sería, pues, como no acuden con personas que pues, están llevando el seguimiento, pues empiezan a realizar actividades no apropiadas pues para su cuerpo. Estas son unas de las causas que desencadena en las personas. Podemos ver que los universitarios, hizo un estudio en universitarios, en preparatoria, atletas menores de 20, en el cual la incidencia mayor de muerte súbita cardíaca son mayores de 35 años. Por otra parte, también se hicieron estudios en otros países como es el norte de Italia, Italia y Estados Unidos, en los cuales ellos hicieron valoraciones de cuáles eran las situaciones que más se presentaban. Ya eran paros cardiorrespiratorios, muertes súbitas y arritmias, en las cuales en Estados Unidos se vio afectado más las muertes súbitas cardíacas, en las cuales tuvieron que hacer programas específicos para la prevención de esto, que por lo tanto en Inglaterra también se encontraron con mayores muertes súbitas cardíacas de acuerdo a las dosificaciones que se efectuaban de acuerdo a los entrenamientos, que por otra parte Italia, al haber hecho ese rastrillaje, redujo la tasa de mortalidad, pero vio que habían ocasionado, bueno, tenían a la mayor de los atletas problemas arrítmicos en los cuales se le hicieron estudios profundos. Bueno, aquí fue una de las propuestas que se hicieron para ver las causas de la muerte súbita en el deporte, en el cual se derivaron los tipos, los subtipos y las patologías que se encontraron en dichos países. Pero con esto nace cómo prevenir la muerte súbita y el deporte. Esta manera eficaz surge en que proponen dos cuestiones: un diagnóstico precoz de las cardiopatías, haciéndole estudios precisos a cada uno de los deportistas, ya no solamente en deportistas, sino en personas de diversas edades en las cuales los invitan a hacerse estudios antes de efectuar alguna actividad física. Y otro punto que ellos proponen es la disponibilidad de desfibriladores automáticos, pues para prevenir los PCR. También se propuso el cribado competitivo en prevención de la muerte súbita, en el cual consiste en la confección de un historial clínico minucioso, en el cual se le preguntan diversas situaciones como antecedentes familiares o exámenes físicos con apoyo de electrocardiogramas. Esto pues ayudó un 100% a ver los factores que se involucran en los atletas, no solo menores, sino también mayores de 35, en el cual es hacerles los estudios apropiados y reducir esa tasa de mortalidad. Por otra parte, el programa de screening competitivo se guió con el Comité de Científicos, con el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología y las asociaciones deportivas, así como las federaciones internacionales de fútbol, entre otros. Todo con el fin de crear un programa de training competitivo en los atletas, que en el cual su objetivo era evaluar
antes de una competencia o antes de iniciar una actividad para ver las anormalidades y enfermedades cardiovasculares que tienen los atletas y para ver su respuesta en el campo de juego. Por otra parte, surgieron diversos modelos, entre ellos el American Heart Association propone una evaluación de 12 puntos para determinar pues la condición física del atleta. También European Society of Cardiology y el International Olympic Committee propuso otro programa para mejorar y marcar la diferencia en los deportistas. Por lo tanto, la Sociedad de Cardiología Europea fue la primera que propuso este protocolo de cribado en la competición. En el 2010 se hizo esa actualización y se generaron dos grupos relacionados en el entrenamiento y relacionados fuera de él. También se propuso una prevención, la European Association of Cardiology de prevención de rehabilitación emitió recomendaciones ya no solamente en atletas, sino en personas adultos mayores. Con todo esto, la conducta que uno como entrenador y como persona que está realizando, pues tiene que conocer todo la prevención que se tiene que tener como medida primaria y secundaria sobre la respuesta de cuando tiene un PCR una persona. En Canadá, en Inglaterra y en Francia, pues se tuvo que capacitar a todos los entrenadores y personas que interactúan en la parte física y se les enseñó diversas maniobras pues para poder apoyar a los atletas. Sin embargo, la prevención se previno con todo este proceso. En este gran artículo nos menciona que se previno un 80% de los casos y se propuso utilizar desfibriladores externos semiautomáticos y automáticos y las maniobras de RCP. En conclusión, este artículo nos muestra de que la muerte súbita de un deportista siempre es un acontecimiento letal en el que se requiere seguir en la búsqueda de estudios dirigidos a la muerte súbita. Se necesita, porque todavía se están haciendo muchos estudios y demostraciones de qué está sucediendo. Y tener el conocimiento sobre el RCP y los factores que se involucran en un paro cardiorrespiratorio. También se propone tomar cursos para conocer el RCP y el uso de diversas maniobras que pueda ayudar a la persona que está efectuando actividad física. También se propone trabajar con los deportistas sobre la importancia de los estudios oportunos. Podemos ver que es muy importante conocer a nuestros deportistas, saber apoyarlos cuando más lo necesitan. Les agradezco su valiosa atención y nos vemos.